y ni se diga lo que estamos siguiendo de cerca en Guanajuato. Estamos viendo cómo ya se suman 32 cuerpos en la fosa de Irapuato, y le aprecio muchísimo a nuestro colega periodista Arnoldo Cuellar Ornelas, que es el codirector de PopLab, que esté aquí para hablar del tema, de la información y del análisis de lo que está ocurriendo en Guanajuato. Arnoldo, qué gusto oírte, buenos días y bienvenido. Carmen, ¿qué tal? Buenos días, gracias Bueno, qué como gusto siempre. oírte siempre, pero no es un gusto oírte para este tipo de circunstancias. Es estremecedor porque estamos hablando de decenas de cuerpos en esta fosa de Irapuato. ¿Qué se sabe, Arnoldo? Bueno, Carmen, mira, hay un contexto. El gobierno del Estado junto con el gobierno federal han venido festejando, festinando, dando a conocer esta narrativa de que están disminuyendo los hechos de violencia en Guanajuato, particularmente los homicidios dolosos. La presidenta de la República estuvo aquí el sábado en una gira con la gobernadora haciendo anuncios pues espectaculares de alguna manera, porque el tren que va de México a Querétaro y luego a Guadalajara se amplía a León, que era una demanda que había estado planteando Guanajuato, el Estado, Olivia Denis García. Pero al mismo tiempo, y este es un antecedente, el tema de la fosa ya estaba siendo intervenido por la Fiscalía General del Estado en medio de muchas versiones contradictorias, no daban información. Ayer el fiscal salió a decir que estaban procesándolo y que no podían salir a dar datos de forma irresponsable, y habló de estos 32 cadáveres identificados. Pero el viernes en la tarde, previo a la visita de la presidenta, ocurrió una masacre más en Yuriria, al sur de Guanajuato, en una finca, en una comunidad rural, o Zumbilla creo que se llama, si no me equivoco, pero eran personas de Moroleón. Esto venimos a saber después, cuando empezaron a aparecer esquelas en el municipio de Moroleón por parte de la autoridad municipal, que se trataba de empresarios, del presidente del Colegio de Arquitectos de Moroleón. Ayer el fiscal apenas dio algo de información durante la inauguración del Festival Cervantino, el anuncio del evento del Festival Cervantino. Ahí fue posible que los medios lo abordaran, para decirnos que se trataba también, son 6 personas asesinadas, 6 hombres, no hay mayor explicación, estaban aparentemente en una reunión social. Sabemos hoy que son algunos de ellos empresarios, hijos de empresarios, y que también había migrantes, personas que eran empresarios en los Estados Unidos. No tengo claridad de los nombres, no ha sido especificado, porque esto es además de la fosa. En la fosa hay 32 cuerpos identificados 15 de ellos hasta ahora. Pero todo esto a nosotros nos marca un contrapunto con la narrativa que han querido, pues bueno, tratar de imponer de alguna manera el nuevo gobierno estatal y el nuevo gobierno federal, de que en Guanajuato la violencia está disminuyendo. Creemos que ya no es un tema solo de indicadores, de cifras, de disminución en las estadísticas, porque la violencia persiste y los grupos criminales también están actuando, y no se ha logrado establecer una estrategia que ataque de forma central las fortalezas de estos grupos criminales, no solo en el sur del estado. Bueno, pues Irapuato es la región central. No sabemos la antigüedad de estos cuerpos, tampoco se ha informado. Hay que recordar que Irapuato ha sido de alguna manera la cabeza de entrada del cártel Jalisco Nueva Generación, la cabeza de playa, digamos, la cabeza de puente. Ahí es donde han tenido mayor actividad y desde donde trazan sus confrontaciones con el cártel Santa Rosa de Lima. Yo creo que el discurso triunfalista no ayuda mucho cuando se ve contrastado contra este tipo de hechos, y que sería más razonable que la autoridad hablara con franqueza y también supiéramos a qué nos estamos enfrentando. Se habla de nuevas estrategias estatales, hay nuevos personajes en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Fiscalía General del Estado, pero sigue habiendo este discurso que tiende más a la propaganda que a la información, y a hablarnos con claridad a una población que ya está, pues, muy escéptica por una parte, pero por otro lado ha aprendido a leer estos mensajes de los funcionarios, y pues ya les cree muy poco, ¿no? Y creo que no se logra esta conjunción de trabajo entre sociedad y gobierno mientras nos sigan tratando de esta manera, un poco infantilizando a la sociedad con el intento del gobierno de decir que ya todo está bien. Te lo comento, en la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum el sábado, en eventos pues muy controlados, con asistencia de personas cercanas tanto al gobierno federal, a la 4T, como al gobierno del estado,
hubo gritos que se escucharon muy claramente de exigencia de seguridad en algunos de los eventos. Tuvo que responder la presidenta de la República diciendo, vamos a hablar de eso también, después, más tarde, pero el tema está ahí, ¿no? Y ayer, bueno, pues estábamos aquí, nuestras autoridades muy contentas presentando el Festival Cervantino, mientras estos otros hechos estaban ocurriendo. Entonces, no parece haber una congruencia en estos mensajes frente a lo que está pasando y sufriendo la población. Los grupos de buscadoras se plantaron ayer con un desplegado frente al fiscal del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, este funcionario que venía de la Fiscalía General de la República y hoy está sustituyendo a Carlos Amarripa, y le exigieron información porque las versiones iniciales eran totalmente dispares, se hablaba hasta de 60 cuerpos, algunos medios de comunicación lo publicaron así. Entonces las buscadoras exigen que se les dé parte, que se les permita acceder, ya han aprendido, no van a ir a estorbar, pero no ha sido posible esto, ¿no? Este es un poco el asunto que estamos viviendo aquí en Guanajuato en este momento, Carmen, por si tienes alguna pregunta para profundizar. Pues todas las preguntas del mundo, preguntas tenemos a morir porque estamos viendo, bueno, la pregunta principal es, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué puede explicar fenómenos de violencia como los que está registrando Guanajuato y otros estados de la República? Porque al final de cuentas estamos observando en las últimas semanas, días, horas, este recrudecimiento de violencia. Acabamos de hablar del asesinato del delegado en Tamaulipas, Arnoldo. Acabamos de escuchar a nuestra colega en Veracruz que nos está hablando también de las cabezas humanas que quedaron colocadas o puestas en la carretera Poza Rica-Cazones, más todos los demás eventos como el motín en Tuxpan y demás cuestiones. La maestra taxista jubilada que fue expuesta pues también de manera brutal y después conocimos de su muerte. En fin, es un conjunto de eventos a cual más de estremecedores. Y cuando me dices si tengo preguntas, todas. La principal es qué está sucediendo en México, qué tipo de circunstancia es esta. Arnoldo, compartimos las preguntas. La pregunta es algo muy complicado. Totalmente. Pero puedo decir algo muy concreto. Y esto es una información que acaba de surgir. La Policía de León da a conocer sus estadísticas de detenciones cada semana. Y estaba leyendo las de esta semana que pasó. Y habla de 2,000 detenidos por diversos delitos, incluyendo el alcoholímetro, etcétera, pero de ellos casi 300 son en posesión de drogas, en una sola ciudad y en una sola semana. Yo creo que en Guanajuato tenemos un fenómeno desde hace tiempo de alto consumo de drogas. Está presente en las preocupaciones de las empresas con sus trabajadores, ¿no? Con los estudiantes en las escuelas. En el anterior sexenio, sabedores de estas estadísticas, el exgobernador Diego Sinue inventó un programa que trajo de Islandia para tratar de combatir las adicciones. En Islandia funcionó con otras dinámicas y con otro tipo de contexto. Aquí eso ya se canceló porque era un tiradero de dinero que no iba a ninguna parte, pero hace falta algo. Ahí tenemos una grave problemática que dentro de este discurso de optimismo que te decía hace rato, no se está hablando de ello, ¿no? Lo que está haciendo que haya un gran mercado para el crimen organizado en Guanajuato es un alto consumo de drogas, de cristal sobre todo. Y este es un problema pues más de salud pública que de seguridad, ¿no? Y ahí no vemos hablando a nadie de nuestras autoridades. Tendría que estar hablando autoridades de salud, autoridades de educación, incluso autoridades laborales. No lo estamos viendo. No lo estamos viendo. Arnoldo Cuéllar Ornelas, te aprecio muchísimo que nos tomes la comunicación para hablar de lo que está ocurriendo en Guanajuato. Te mandamos un abrazo y seguiremos en contacto si me lo permites. Buenos días. Quedo de ver la respuesta sobre el resto del país, Carmen. Gracias. Estamos con el resto del país y con esta circunstancia tan delicada. Bueno, a menos que quieras agregar algo y te interrumpí, perdóname, no sé. No, digo, me imagino que en cada lugar las problemáticas son distintas, pero que en general tenemos un fenómeno de crimen organizado al que las autoridades no están atacando en sus partes centrales, en sus fortalezas centrales. No sé si el tema del cambio en la unidad de inteligencia financiera vaya a perseguir este tipo de circunstancias. Vamos a verlo porque esto se confirmó ayer efectivamente la llegada, bueno, ya la salida de Pablo Gómez y la llegada de una figura, por cierto, cercana a Omar García Harfuch, y algunos especialistas han dicho, y por lo tanto bien vista por los Estados Unidos. Pero sí tenemos un serio problema en el sistema financiero. Todo este volumen de dinero que se está manejando, huachicol, de las drogas, de la extorsión, tiene algún tipo de salida. Y ahí creo que hay un asunto que la autoridad no ha querido ver a lo largo de mucho tiempo. Ni más ni menos. Arnoldo Cuéllar, gracias por estar aquí y seguiremos en contacto. Muy buenos días.
Buenos días, gracias. Gracias por estar aquí. Esto es lo que estamos viendo en Guanajuato y este reporte que nos comparte y su análisis, por supuesto, el codirector de PopLab, que bueno, pues se dice fácil, ¿eh? Decenas de cuerpos en esa fosa de Irapuato, más todo lo demás que nos ha dicho Arnoldo esta mañana.